Buen día, ¿cómo están? Hoy es un día muy importante. Em, Estamos en lucha, ¿sí? Los docentes universitarios, y es muy probable que no tengan algunas clases y ustedes van a tener que ver esa información desde ADUNC, ¿sí? Ahora el gremio al que ustedes se tienen que remitir para tener esa información es otra. Les cuento que como docente universitaria estoy muy de acuerdo con las consideraciones que se han tenido para parar. Son todas muy veraces, ¿sí? Es la realidad que estamos viviendo como docentes universitarios y bueno, lo único que les digo es que es difícil, pero bueno, considero que en particular nosotros, si dejamos de tener una clase, nos atrasamos muchísimo. Así que por eso hoy estamos acá, pero no estoy ausente con todos los motivos por los que hoy se convoca a paro, ¿sí? Bien, ¿qué preguntas trajeron para hoy? Bueno, muy agradecida. María dice fuerza, profes. Díganme, sumatoria. A ver, Lu. Buenos días. Bueno, acá Pau pide por la resolución geométrica de un ejercicio. Yo iba a arrancar por uno por definición. Menos mal que están las preguntas de ustedes. Bueno, nuevamente la resolución geométrica. Miren, yo les voy a contar que de sumatoria puede que algo ayude el conocer las propiedades. Cállate, Gatú. A veces nos tenemos que valer de las propiedades de sumatoria para poder resolver determinados ejercicios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos la suma de una constante, ¿sí? Y el contador inicia en 1
y termina en M, esa sumatoria es K por M. Por ejemplo, este contador inicia en 1 y termina en 10. Y la constante que suma es 4. Entonces, esta sumatoria no hace falta desarrollarla como 4 más 4 más 4 más 4 desde 1 hasta 10, sino que directamente podemos escribirla como 4 por 10, que es 40. Cuando el contador no inicia en 1, cambia. Supongamos que el contador inicia en M y que el tope es N. Entonces, nosotros, y estamos sumando una constante, a la constante la vamos a multiplicar por n menos m más 1. Y verifiquen el PDF porque a mí me aparece, en la versión que yo tengo de PDF no está el 1. Y si no está el 1, no funciona la propiedad. Es el tope superior menos el inicio del contador más 1 por la constante. Por ejemplo, si tengo que sumar desde 4 hasta 15 al número 2 lo multiplico por 15 menos 4 más 1. Es decir que esa suma es 24. ¿Sí? Otra cosa distinta ocurre cuando la constante multiplica algo que depende del contador, una sub i. Entonces, en ese caso, sacamos la constante de la sumatoria. Por ejemplo, si estoy sumando desde i igual a 1 hasta 10, 4 por 2 por i, puedo sacar 4 de la sumatoria y hacer la sumatoria sin cambiar el inicio ni el tope de 2 por i. Pero nuevamente, ahí lo está multiplicando el número 2. Entonces, podríamos sacar otra vez dos, 4 por 2, 8, y solamente sumamos i, porque el 2 también es un factor constante. Entonces va a ser mucho más fácil sumar 1 más 2 más 3 más 4 hasta 10 que sumar 8 más 16 más, que se agrandan los números, ¿sí? Entonces, las propiedades nos permiten reescribir la sumatoria de modo de hacer planteos distintos. Supongamos que también multiplica una constante a algo que depende de i, pero inicia en m y termina en n el contador. Pasa lo mismo, puedo sacar la constante de la sumatoria y no cambia el inicio ni el tope, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una sumatoria desde i igual a 1 hasta m de algo que depende de i, puedo subdividir en dos sumatorias, también en más sumatorias, de manera que 1 menor que n menor que m. Entonces, de esta manera, un contador va a ir desde 1 hasta n, el otro contador va a ir desde n más 1 hasta m, y no cambia el argumento de la sumatoria. El a sub i es el que sumo siempre. Desde i igual a 1 hasta 10, de algo que depende del contador, lo puedo escribir, por ejemplo, como la suma desde 1 hasta 4, de esa misma forma, más desde i igual a 5 hasta 10, de esa misma forma. Y se verifica esta otra condición. 1 es menor que 4, es menor que 10. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Podría Esperen. explicarlo de vuelta? No alcancé a entender una parte, la del comienzo, cuando estaba con los contadores. Por favor. Contadores, o sea, el contador está siempre en la sumatoria. Cuando nosotros hablamos de sumatoria, ¿sí? Estamos expresando de manera abreviada
una suma que tiene determinado comportamiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta suma lo que vemos es que cambian, como los números naturales, los subíndices. Entonces, ese subíndice va a depender del contador. Cuando i es igual a 1 hasta m, tenemos los a sub i. ¿Sí? Sumamos a sub i. ¿Por qué? Porque cuando i es igual a 1, el contador inicia en 1, formamos el a sub 1. Y el contador se va incrementando en 1 como los números naturales. Entonces, de 1 pasa a 2, forma el a sub 2. Y suma, porque tiene el símbolo de sumatoria. Incremento de 2 en 1 a 3. Formo el a sub 3. Así voy incrementando en 1 hasta que logro m. El tope, ¿sí? Tiene tope. Ahí ustedes van a ver muy prontito que hay sumas infinitas, ¿sí? Entonces las van a llamar series y van a ver que algunas, aunque son infinitos términos, suman una cantidad finita. Entonces, por ejemplo, si ustedes suman la sumatoria desde i igual a 1 hasta infinito de 1 dividido i a la 2, esa tiene suma. Y van a encontrar la suma, y van a decir es de este número. Y son esas cosas mágicas que empiezan a aparecer en la matemática universitaria. Por esa razón es necesario que Profe, conozcan, ¿sí? disculpe, termine y le pregunto. Bueno, son estas cosas que es necesario que vayan conociendo para que después de golpe y porrazo no se encuentren con algo de lo que no conocen propiedades ni nada. ¿Sí? Sí, ¿qué me ibas a preguntar? ¿En qué afecta el subnúmero ese? Porque la verdad que no entiendo bien qué es lo que hace. O va indicando que es el primero, segundo y tercero y nada más. Sí, exactamente. Ya. Supongamos que nosotros queremos hacer lo que se llama desarrollar la suma. ¿Sí? Entonces decimos que esa sumatoria es igual a. Es como que va todo dependiendo del contador, ¿sí? O del límite inicial, que es cuando i es igual a 1. Cuando i es igual a 1, reemplazo en este término a la i por 1. Entonces genero el a sub 1. Profe, ¿eso en qué página está? Dijeron en la 35, pero a mí en la 35 me parece distinto. Lo que pasa es que están solamente los enunciados. Los ejemplos los estamos viendo ahora en clase. Ahora les busco qué página. Entonces, estamos en la, es a sub 1 más. A ver, ahora busco el PDF. Espérenme. No estamos con esto de sumatoria en las páginas de hoy, de esta semana. Son temas anteriores. Profe, ¿sumatoria no está al final del cuadernillo de la primera parte? ¿O se me pasó? A ver, esperen. Es de la unidad de reales sumatoria. Sí, sí, pero creo que está al final, o no sé Antes bien. de polinomios. Igual está en el tema de esta semana, según lo que dice el Excel. ¿Sí? Porque estamos, miren, Sí, página 36 empieza en la página 35. Y esto es lo que yo ahora les estoy reescribiendo. Y están las mismas propiedades, solamente que a esta les dije que le incorporen el más 1, entre paréntesis, que a mí se me chispoteó, y lo que ahora estamos viendo en clase son ejemplos. Miren, entonces, a ver, y ustedes dicen que estamos bien en tema. A ver,
48. 28 a 40 tenemos para esta semana. Tienen razón, estamos bien en tema. Bueno. ¿No habíamos hecho ya una quizzis con sumatoria? No, No. Menos mal que ustedes me están orientando. Bueno, entonces, ahora, el contador se incrementa en 1. Cuando de 1 sumamos 1, vamos a un contador igual a 2. Entonces, A no cambia, pero sí cambia el subíndice. Puse superíndice en vez de subíndice. ¿Sí? Ahora tenemos el contador en 2, se incrementa en 1. Entonces, pasa a ser 3. ¿Quién? I, que es el que cambia. ¿Sí? De esa manera, obtenemos el A sub 3. Y sigue así hasta llegar al tope, ¿no? Que vendría a ser M. Sí, ¿No? exacto. Cuando son muchos, se escriben puntos suspensivos y escribimos el último. Así. Con esta notación, nosotros podemos escribir distintas sumas. Y esta notación nos permite que a esas sumas también las podamos reescribir según propiedades. Ustedes, los ejercicios que tienen, son ejercicios en los que hay en el argumento algún tipo de operaciones. Por ejemplo, tienen que transformar un binomio a la 2 en un trinomio cuadrado perfecto, decir que la sumatoria de las sumas es la suma de las sumatorias, que es esta propiedad. O sea, después se fundamentan en propiedades. Ven, a ver a dónde está. Esta. Entonces, si ustedes tienen una suma en el argumento, pueden hacer la suma de las sumatorias de cada término. Entonces lo que van haciendo es como desarmar el ejercicio hasta obtener, entre lo que ustedes escriben, expresiones en las que pueden utilizar la información que tienen. ¿Sí? Miren. ¿En cuál habíamos quedado de estas? En la 5, creo. Sí, pero ya habíamos dividido el subíndice. Esta la habíamos aplicado. A ver, pero igual, la repasamos desde las 5. Vamos desde las 5. La suma desde i igual a 1 hasta m de los a sub i, ¿sí? La podemos escribir con algún valor intermedio en el contador. Entonces, por ejemplo, podemos ir desde i igual a 1 hasta 4 de el mismo argumento, más la suma desde i igual a 5 hasta 10 de ese mismo argumento. ¿Por qué podemos hacer un stop en 4? Porque 4 es menor que 10, ¿sí? Entonces, respetando ese orden que nos dice la propiedad, nosotros podemos hacer cualquier subdivisión. Esta propiedad lo que nos dice es que la sumatoria de una suma es la suma de las sumatorias. Es como que podemos distribuir la sumatoria respecto de la suma. Pero ahí nos estamos fundamentando en realidad en la propiedad asociativa de la suma. Por ejemplo, si nosotros tenemos que sumar desde i igual a 1 hasta 11, i más i a la cuarta, podemos sumar desde i igual a 1 hasta 11i, más la suma desde i igual a 1 hasta 11 de i a la cuarta.
Entonces, de esta manera, por ejemplo, si nosotros conociéramos esta suma de i igual a 1 hasta 11 de i a la cuarta, podemos reemplazarla por un número, que no podríamos reemplazar si lo tendríamos escrito así, porque supongamos que la información que tenemos es esta, no esta, entonces no habría manera de poder utilizar esa información si no fuera gracias a la propiedad. Pasa lo mismo en que la sumatoria de la suma es la suma de las sumatorias, si en vez de iniciar en 1, el contador inicia en otro número. Por ejemplo, Una nosotros... consulta. Sí, diga. Veo que dice la sumatoria de las sumatorias, ¿no? Sí. ¿De qué sirve aplicar esa propiedad? A ver si hay algún ejercicio del estilo que ustedes tienen. Mira, por ejemplo, un ejercicio del estilo de los que ustedes tienen en el trabajo práctico les puede decir que saben la suma desde i igual a 1 hasta 10 de los xy. Saben que esa suma es igual a 102. Que la suma de i igual a 1 hasta 9 de los xy a la 2 es igual a 201. Además saben que el x sub 10 es igual a 9. Y les pide hallar esta sumatoria. La sumatoria desde i igual a 1 hasta 10 de menos x sub i más 5 por x sub i a las 2. Utilizando esta información que tienen. Entonces, cuando nos encontramos con esta sumatoria, cuando utilizo el docs no tiene el formato de matrices que tienen en el PDF. Esperen que vamos al PDF que ahí lo van a ver mejor. Esperen. Acá. Entonces, este es el que tienen ustedes. Tenemos que encontrar esta suma. Nos vamos a valer de que la sumatoria de la suma es la suma de las sumatorias para poder ir desarmando de manera de obtener lo que nosotros tenemos por información. Por ejemplo, la sumatoria de i igual a 1 hasta 10 de menos xy ya es parecida a esta. Entonces, lo que hacemos es sacar factor común de la sumatoria al menos 1, y acá ya tenemos una suma que sabemos que es igual a 102, porque es la suma desde i igual a 1 hasta 10 de x sub i. Ahora nosotros sacamos 5 factor común, ¿sí? En esta otra. Y nos queda la sumatoria de i igual a 1 hasta 10 de x sub i a la 2. Pero nosotros no podemos reemplazar directamente por 201, porque la información que tenemos es la sumatoria de i igual a 1 hasta 9 de x sub i a la 2. Entonces, lo que hacemos es pensar a esta sumatoria subdividiendo el contador. Decimos la suma para el décimo término, es decir, la suma de i igual a 1 hasta 9, y después le sumamos el décimo término elevado a la 2. De esta manera, a esta sumatoria sí la puedo reemplazar por 201, pero le tengo que sumar los 81 del término 10, del tope. Entonces, cuando nosotros obtenemos esa información y podemos reemplazar porque al tope lo conocemos, entonces lo que hacemos es directamente sumar y resolver esta sumatoria que no hubiéramos podido con esa información resolverla si no hubiéramos tenido las propiedades. Ahora, Sí, se entendió, profe. wow, Lo que sí te asusta un poco cuando lo ves ahí. ¿por qué? A ver, decime. Va, por lo menos a mí, porque como que no puedes aplicar lo mismo que en las inecuaciones, ecuaciones bastante diferentes.
Sí, Profe, en el chat están preguntando de dónde salió el 9 y por qué no puso 10 en vez de 9, creo. bueno, ahí vamos por acá. Alguien preguntó, ¿y por qué saca 9 y no 10? Y otra chica puso si podía volver a explicar de dónde sale el 9 al cuadrado. Buenísimo, muy agradecida porque yo no estoy viendo en este momento el chat. Miren, cuando nosotros nos encontramos con esta sumatoria, esperen que esto, bueno, lo vamos a reordenar un poco para poder escribir. Miren, ¿qué pasa si esto, en vez de escribirlo así, lo escribimos así? Entonces, cuando nosotros y nosotras sumamos, ¿sí? Desde i igual a 1 hasta 9 estaría x sub 1 a la 2 más x sub 2 a la 2 más x sub 3 a la 2 más x sub 4 a la 2 más x sub 5 a la 2 más x sub 6 a la 2 más x sub 7 a la 2 más x sub 8 a la 2 y el tope es 9, o sea que el último que sumamos es x sub 9 a la 2. Nos estaría faltando, para poder escribir lo mismo que acá, 1. ¿Por qué? Porque este va hasta 10, no va hasta 9. Entonces, el x sub 10 a la 2 lo escribimos aparte. Acá me está faltando un término. Que voy a sacar los factores comunes. Entonces, este 5, uy, este 5 lo sacamos factor común. Y este menos 1 también. ¿Sí? Ese término. O sea que con el x sub 10 a la 2 también sería algo así como factor común, si dicho así nomás. No, es dividir la sumatoria. Con el x sub 10 lo que estamos haciendo es aplicar esta propiedad. Es aplicar esta propiedad. Entonces, 9 es menor que 10. Entonces, sumamos desde i igual a 1 hasta 9, y después nos queda la suma desde i igual a 10 hasta 10. Por esa razón nos queda solito el x sub 10. Miren, vamos a reescribir esta propiedad. Acá como otro ejemplo. Nosotros tenemos que reescribir la suma
hoy. Alexis, ¿me querés preguntar algo en el pizarrón? No, perdón, profe. Bueno, entonces, nosotros tenemos que sumar desde i igual a 1 hasta 10 los x sub i a la 2. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos en ese paréntesis es sumar desde i igual a 1 hasta 9 los x sub i a la 2 y después sumamos desde 10 hasta 10, ¿sí? Solamente tiene un valor el contador, por esa razón yo le escribí solamente x sub 10, pero ahí lo estarían pudiendo simbolizar. ¿Qué propiedad es la que aplicamos? X sub i a la 2. Con 1 menor que 9, menor que 10. Ven que verificamos lo que se llaman hipótesis, las condiciones que tienen que cumplirse para que podamos utilizar la propiedad. Entonces, como se verifica todo esto, puedo utilizar esta propiedad. Pero esta sumatoria la puedo escribir directamente como la suma desde i igual a 1 hasta 9 de x sub i a la 2 más el x sub 10 a la 2. Entonces, nosotros al x sub 10 lo tenemos de dato. Y la suma desde i igual a 1 hasta 9 de x sub i a la 2 también la tenemos de dato. Entonces, utilizando esa información, ahora vamos a poder reemplazar por numeritos y vamos a poder sumar. ¿Ahora está un poco más claro? Sí, sí. Buenísimo. Profe, Diga. hay unas líneas rojas en la pantalla. Sí, Alexis, a ver si vos las podés borrar, porque, o a ver si a mí me aparecen. ¡Ay, me apareció el chat! A ver si es esto. A ver si las puedo borrar. Ah, las puedo borrar yo. Buenísimo. Bueno, Perdón, profe, que no sé qué toqué y no pude borrarlo. Estaba intentando. a mí me parece que fue una muy buena casualidad, porque ustedes a veces, cuando me preguntan, me pueden orientar bien. Vienen y me dicen, no, profesora, yo lo que quiero es que me explique de dónde salió ese 201. Entonces es más rápido para que yo me ubique en lo que ustedes quieren preguntar. Bueno, y también para que resuelvan ejercicios. Entonces, de esa manera, lo que logramos es poder decir que esta sumatoria tiene esta suma utilizando las propiedades. ¿Sí? Profe, Diga. tengo una duda. Exactamente, ¿qué es sumatoria? La sumatoria es una forma abreviada de escribir sumas que verifican determinadas propiedades. Por ejemplo, si estoy sumando números pares, verifican la forma 2 por i. Entonces, yo puedo sumar los números pares diciendo que cuando i va desde 1
los pares positivos. Cuando iba desde 1 hasta infinito, sumo 2 por i. En vez de escribir 2 más 4 más 6 más 8 más 10 más 12 más 14, y que nunca voy a poder escribir los infinitos números pares. Entonces esta notación abreviada, que utiliza la letra sigma mayúscula, nos permite escribir sumas que tienen determinado comportamiento. ¿Sí? El comportamiento nosotros lo decimos con la forma que tenemos ahí, el término general de la sumatoria. ¿Sí? Y después vamos formando todos los términos de la sumatoria haciendo variar el contador. Ahora un poquito más de idea. Cuando hablamos de sumatoria va a aparecer ese simbolito es la letra sigma mayúscula. Y vamos a tener además un rango en el que cambia un contador. ¿Sí? ¿Ustedes alguna vez programaron? No, yo no. ¿No? Ah, ¿Qué bueno. cosa? Porque si alguien, Sí, en- disculpe. si alguien programó alguna vez, vieron que cuando ustedes programan, hay contadores. Y ustedes a veces le tienen que decir en dónde se inicia, hasta dónde itera, y cada vez que va iterando el contador se incrementa en 1. Bueno, la sumatoria hace algo así, para los que les resulte conocido. Entonces, cuando ustedes utilizan un contador en sumatoria, lo que van haciendo es exactamente lo mismo que la PC. Van incrementando en 1 y lo cambian. Lo incrementan en 1 y lo cambian. Hace exactamente eso. Bueno, además, cuando seguimos con esto, lo que tenemos es un repaso de polinomios, ¿sí? Esa quizzes de sumatoria es otra, en la que pueden seguir jugando. Yo hoy para la clase tengo otra distinta que no está en el PDF. Pero para eso tenemos que ver también lo de polinomios. Cuando nosotros hacemos factorizaciones, muchas veces necesitamos tener bien presente que tenemos que poder operar con polinomios. Tenemos que saber sumar bien polinomios, restar bien polinomios, multiplicarlos bien, dividirlos bien. Y muchas veces nos ayuda a recordar los casos de factoreo. Entonces, a modo de repaso, por esa razón dice repaso de polinomios, es que ustedes han tenido que ver estas cuestiones, que muy probablemente les hayan resultado, tendrían que resultarles conocidas. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a sumar un polinomio, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Y que x al cubo es semejante con x al cubo. Entonces, una x al cubo más una x al cubo son 2x al cubo. Esas cuestiones son básicas porque a veces las equivocaciones provienen de hacer una suma mal por no acordarme de qué son los términos semejantes. Entonces, este menos 1 lo sumo con este 3. Y esta menos x no tengo con qué sumarla porque no hay otra x semejante acá, entonces me queda solamente la menos x. Cuando resto polinomios, puedo pensar que la resta de polinomios es la suma del opuesto. Entonces, para restarle a este polinomio, podría tranquilamente suprimir el paréntesis o distribuir el menos 1, y al x al cubo menos 1, restarle x al cubo, sumarle x y restarle 3. Entonces voy recordando de qué manera puedo obviar algunos paréntesis, no todos se pueden obviar. Cuando a x al cubo le resto x al cubo, me quedan 0x al cubo.
Cuando a -1 le resto 3 me quedan -4. Y cuando hago menos menos x me queda esa x positiva. La multiplicación de polinomios muy probablemente la hayan visto escribiendo un polinomio en un renglón y en otro polinomio abajo. Nosotros lo que hacemos más frecuentemente es aplicar la propiedad distributiva, que está entre las que vieron. Entonces, a un polinomio lo multiplican por otro, y ¿de qué manera? Este término multiplica a todo el polinomio. Y después este otro término multiplica a todo el segundo factor. Y después desde acá volvemos a distribuir x al cubo por x al cubo, más x al cubo por menos x, más x al cubo por 3. Cuando nosotros hacemos las multiplicaciones, lo que estamos aplicando es una de las propiedades que repasamos, que es producto de potencias de igual base, se suman los exponentes. Entonces, x al cubo por x al cubo es x a la 3 más 3. Nos queda ese x a la 6. X al cubo por menos x es menos x a la 3 más 1. Nos queda este menos x a la 4. Y así sucesivamente. Profe, ¿Sí? le hago una consulta. La clase pasada que tuvimos, nosotros nos dijeron que teníamos que hacer hasta el ejercicio 10. Y lo de sumatoria está recién en el ejercicio 19. Tendríamos Bueno, que repasar bien valor absoluto. ¿quieren Y en que el ejercicio 10 nos pide que grafiquemos, que resolvamos analítica y geométricamente. Geométricamente, ¿cómo sería? Porque no lo supimos hacer. ¿Eso no sería por interpretación geométrica? Bueno, entonces, si ustedes están de acuerdo, retomamos el valor absoluto. ¿Sí? Sí, profe, porque como en la clase anterior nos dijeron hasta el ejercicio 10 y lo de sumatoria está recién en el 19, nos quedan 9 ejercicios, 8 ejercicios que todavía no hicimos. Por eso. Bueno, no se preocupen tanto por el orden, pero ahí vamos a ver a dónde está. Yo tenía uno que lo había llamado pizarrón. Acá. Entonces. Lo que vamos a ver es, vamos a repasar, ¿sí?, lo de valor absoluto que tanto les preocupa. La cuestión es que nosotros ya habíamos visto los valores absolutos por interpretación geométrica y paré a los que querían por definición, así que esto va a ser una forma de repaso. Si nosotros tenemos valor absoluto de x más 3, 4, y decimos que esta es, a ver, menor, a ver, bueno, vamos a decir menor o igual porque es el símbolo que aparece. Profe, el símbolo de menor está en el teclado. En el teclado que tengo no está el símbolo de menor. Ah, espera, con el... muy bien, para. Muy agradecido. Profe, Al 60. Ah, esperen, ahí voy. profe, un chico en el grupo dijo que estaba esperando que lo acepte la llamada. Pero es que pueden entrar sin que yo los acepte. ¿Eh? ¿Le compartieron el link? Ahí se lo comparto, ¿eh? Por favor.
porque no está configurada para que tengan que esperar. Puede ser que esté esperando en el Meet. Por favor, compartirle el link. Que tenga el Meet con el que empezamos antes de tener el aula Zoom. Entonces, menor que 5. Sí. Bien. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con un valor absoluto de ese estilo, tenemos que pensar en la forma interpretable geométricamente, que es así. Valor absoluto de X menos el centro menor que el radio. ¿Sí? Cuando nosotros vemos ese estilo de inecuaciones, ¿qué es lo que tenemos que ver? Primero que nos vamos a valer de la recta real. ¿Sí? Entonces, teniendo la recta real, lo que vamos a hacer es situarnos en el centro. ¿Bien? Entonces decimos que este es el centro. Desde el centro nos desplazamos la distancia de un radio, a la derecha y a la izquierda. Entonces, nos desplazamos un radio a la derecha, nos desplazamos un radio a la izquierda, y cuando vimos estos desplazamientos, lo que hicimos fue recordar que cuando nos movíamos a la derecha, sumábamos en la recta real. De manera que acá obteníamos, ni idea por qué no está queriendo dibujar. Centro más el radio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esa manera es que nosotros nos desplazábamos en la recta real a la derecha, sumando. Pero también nos podemos desplazar en la recta real a la izquierda. Y lo hacemos restando. Entonces, nos encontrábamos con un punto que tenía su ubicación en centro menos el radio. Entonces, de esta manera, lo que nosotros hacíamos era obtener los límites, ¿sí? Los extremos. Desplazándonos un radio a la derecha y un radio a la izquierda. Nosotros teniendo estos extremos, podíamos hablar de los números reales sobre la recta real que están a distancia exactamente de un radio. Podíamos hablar de los que estaban a distancia menor que un radio y podíamos hablar de los que están a distancia mayor que un radio. Entonces, nosotros con una inecuación de este estilo, estamos hablando de los números reales, que están a distancia del centro en menos que un radio. Entonces pintábamos todo lo que está más cerquita que un radio
de ese centro. Y decíamos, Hola, buen día. hola, ¿qué tal? Buen día. Decíamos entonces que solucionaban los números reales que estaban desde centro menos radio hasta centro más radio, ¿sí? Y también decíamos que podíamos resolver, o sea, ahí estamos resolviendo por interpretación geométrica. Y decíamos coloquialmente que son los números reales X que distan del centro C en menos que un radio R. Esa es la interpretación geométrica, ¿sí? Lo habíamos visto con detalle, habíamos visto con menor o igual, con mayor o igual y con igual, ¿sí? Lo que en realidad nos había quedado era resolver un valor absoluto por definición. Esto sí Profe. nos había quedado, lo otro lo tendrían que revisar con videos y con el PDF. Sí, diga. Una consulta, profe. ¿Qué se hace cuando hay un 5, por ejemplo, al lado de la X? Eso iba a preguntar. Hay propiedades de valor absoluto que nos permiten, por ejemplo, si tenemos el valor absoluto de 5x más 10, y decir que esto es, que esto, a ver, vamos a cambiar el orden porque si no vamos a aburrir. Mayor o igual que 1. ¿Y por qué acá me quedó un 1 en vez de un? Esto es valor absoluto. Entonces, nosotros sabemos que esto es equivalente por propiedad de valor absoluto, o antes de la propiedad, a que adentro del valor absoluto saquemos el 5 factor común. Esto es algo que es posible, ¿sí? Antes de saber valor absoluto podemos sacar un factor común. Entonces esto es mayor o igual que 1. Pero por propiedad, ahora sí, de valor absoluto, podemos decir que el valor absoluto del producto es producto de los valores absolutos. Entonces, el valor absoluto de 5 por el valor absoluto de x más 2 es exactamente lo mismo. Pero el valor absoluto de 5 ustedes lo conocen de antes de entrar a la universidad. ¿A qué es igual? A 5. A 5. Muy bien, a 5. Entonces es 5 por valor absoluto de x más 2. Mayor o igual que 1. Y dentro de las propiedades que nosotros habíamos visto, podíamos multiplicar por un quinto de los dos lados. Entonces, valor absoluto de x más 2 va a ser mayor o igual que un quinto. Y entonces lo que hicimos es, aplicando propiedades de valor absoluto, reescribir de manera de poder centrarme en menos 2 con un radio de un quinto. Y ahí puedo hacer interpretación geométrica. Ahora sí. Profe, Diga. Bueno, profe, gracias. una pregunta. Cuando dicen por definición, no termino de entender bien a qué se refiere. O sea, ¿es porque no se aplican propiedades o cómo? Supongamos que tenemos que resolver
Se quedó ronco mi gato de maullar del otro lado de la puerta. Valor absoluto de x más 1. Es que si no se sube al teclado y hace estragos. Mayor o igual que x. Supongamos que tenemos que resolver, ¿sí?, ese ejercicio. Entonces, nosotros y nosotras ahí vemos que tenemos un ejercicio en el que hay x adentro del valor absoluto y hay x afuera del valor absoluto. Cuando ocurre esto, no es posible resolver por propiedades, porque las propiedades que nosotros utilizamos del mayor, del menor, son propiedades que nos requieren un número positivo para comparar. Y nosotros acá estamos dividiendo por x y comparando con x, que no sabemos si son positivas o negativas. Y a su vez, tenemos el valor absoluto. Entonces, con ejercicios de este estilo, lo que ocurre es que la única forma de resolver, la única forma de resolver, es por valor absoluto. Es por definición de valor absoluto. ¿Sí? No podemos hacer interpretación geométrica, no podemos hacer uso de propiedades. Entonces, estos ejercicios, digamos, como que se complejizan en ese estilo. Porque, por ejemplo, este que nosotros recién estuvimos viendo por interpretación geométrica, lo podemos resolver por propiedad del menor, ¿sí? Pero este no lo podemos resolver por propiedad del mayor. Entonces, con este tipo de ejercicios, no nos queda otra que resolver por definición. Nosotros cuando pensamos en la... No, no me fui. Se desmutea, entonces yo la muteo, pero para poder mutearla, tengo que salir de la pantalla que les estoy compartiendo. Ahí se desmuteó de nuevo. No, no se fue, está en el aula.
Entonces, cuando nosotros pensamos en la definición de valor absoluto, lo que podemos hacer solamente aplica a ese numerador. Bien. Entonces, vamos a tener distintas cuestiones que combinar. Y estas combinaciones de razonamientos son las que hacen más complejos estos ejercicios. Pero si ustedes fueron siguiendo toda la secuencia, muy probablemente salgan aireosos de este desarrollo. Lo que me gustaría que ustedes puedan apreciar es la cantidad de tiempo que lleva a resolver un ejercicio de estos, ¿sí? Para que ustedes sean conscientes de por qué tienen que estudiar la cantidad de horas que tienen que estudiar, ¿sí? Bueno, a ver, miren. Entonces, insertamos ecuación. Nosotros sabemos que el valor absoluto de x es igual a x cuando x es mayor o igual que 0. Entonces, vamos a escribir, en vez de valor absoluto de x, x, el número, ay, me olvido del tab en vez de valor absoluto de x, escribimos x, y decimos que esto es mayor o igual que x. Y ahí estamos considerando, tiene símbolo sí, y ahí estamos considerando que x es mayor o igual que 0, por la definición de valor absoluto. Esto tiene que ir en un paréntesis. ¿Por qué? Por cuestiones lógicas que les voy a decir brevemente. Este i no se asocia con el lo que sigue. Entonces, para no cometer errores, tengo que saber que ese i tiene, digamos, una prioridad. Entonces, o, ¿y qué sigue? Y lo que sigue es pensar este valor absoluto cuando x es negativa. Entonces, en vez de escribir valor absoluto de x, escribo menos x. El x más 1 no cambia porque no está afectado por la definición de valor absoluto. Y acá estoy considerando el x negativo. Sé el mayor pero no sé el menor. Bueno, escribimos así. 0, x así. Bueno, ahora lo que sigue ya depende de cómo ustedes se acuerden resolver una inecuación racional. Una forma es comparando con 0, y la otra es pasando multiplicando, y considerando que lo que paso multiplicando es positivo o es negativo. ¿Ven que ya cambia? Ya no es la cuestión el valor absoluto. Ahora lo que tengo que saber resolver es una inecuación racional, cosa que ya aprendimos antes. Entonces, la cuestión también es que cuando resuelvo una inecuación racional se desdobla en muchas inecuaciones. ¿Cómo prefieren que resolvamos esta inecuación racional? ¿Pasamos restando la x y sacamos denominador común? ¿O pasamos multiplicando x más 1? Multiplicando x más 1. Bueno. Sí, porque creo que puede ser que solo haya una opción cuando pasás multiplicando en este caso, porque el valor absoluto no puede ser negativo, ¿o no? Pero ahora ya no hay valor absoluto. Ah, bien, pensé que desde...
Hay veces Creo que decía ayuda. que como x es mayor a 0, no va a haber opción negativa, es decir, que no cambiaría la desigualdad. Bueno, Muy bien, puede ser que hayamos razonado así, pero la cuestión es que nosotros sabemos que x es mayor o igual que 0, pero ahora vamos a tener que ver cuándo x más 1 es Profe. mayor que 0 o cuándo x más Profe. 1 es negativo. Diga. ¿Podría hacer un poco de zoom porque se ve poco? Vos sabés que lo intenté, tengo el zoom al 200% más o menos, y lo otro que intenté fue agrandar la letra, y no... Ahora sí. Ahí está. Profe, Diga, de nada. ¿por qué de un lado pone que x es mayor o igual que 0 y del otro que es menor que 0? Porque ahí lo que estoy utilizando es la definición de valor absoluto solamente en ese numerador. Entonces, para poder escribir x, esta x en el numerador, en vez de valor absoluto de x, tengo que decir que x es mayor o igual que 0. Y para poder, en vez de escribir valor absoluto de x, escribir menos x en el numerador, estoy diciendo que x es negativo. Entonces, a ver si me permite. No quiero marcar todas las fracciones. No, me marca toda la fracción. La cuestión es el numerador, ¿sí? Lo único que hice fue reescribir todo lo que significa esto que está ahí resumidamente en un numerador sin valor absoluto que va a depender de que ese numerador sea, el nuevo numerador sea mayor o igual que 0 o el nuevo numerador sea menor que 0. Porque nosotros cuando escribimos así estamos diciendo esto y esto. Nada más que lo estamos diciendo abreviadamente utilizando la notación de valor absoluto. Ok, ¿y también habría que poner como excepción el -1 o no? Sí, lo que pasa es que yo lo condiciono directamente en que x más 1 sea positivo o negativo y todavía no lo escribimos. Pero sí, lo agregamos. Entonces decimos que x sea distinto de -1. Sí, condición inicial. Bien, entonces, decían de pasar multiplicando. Entonces, miren, ahora nos vamos a abocar a esta inecuación, ¿sí? Solamente esta inecuación. Es decir, que después en algún momento vamos a tener que volver a todo esto. Pero después vamos a ver esa inecuación solita. Entonces, ustedes lo que planteaban para resolver esto, digamos que es un subproblema. ¿Sí? No estamos resolviendo esto, sino algo que nos va a ayudar a terminar resolviendo esto. Entonces, vamos a decir que x, voy a pasar multiplicando el x más 1, va a ser mayor o igual que x por x más 1, y ahí estoy considerando que el x más 1 es estrictamente positivo. Pero no sabemos si es positivo o negativo. Entonces, tengo que plantear o
que x va a ser menor o igual, porque ahora lo que voy a pasar multiplicando es negativo, que x por x más 1, y ahí Profe, mm, en el segundo término, menos x más x más 1 es mayor a x. Y en el otro, el de arriba, acá, no, el de al lado, este, no, el que está es ese, no es mayor ahí, y en el otro no tendría que ser menor. muy bien. Es algo en lo que se confunden con mucha frecuencia. Nosotros, en este renglón, solamente desdoblamos el valor absoluto. No estoy pasando, multiplicando ni dividiendo nada. Entonces, en la definición de valor absoluto, cuando x es menor que 0, al argumento lo tengo que multiplicar por -1 para hacerlo positivo. Pero lo único que estoy haciendo es utilizar la definición de valor absoluto en la inecuación que tengo que resolver. Todavía no pasé multiplicando nada. Ni multipliqué de los dos lados por nada, porque no es que multipliqué por -1 de los dos lados. Nada que ver. Lo único que hice fue, en vez de escribir esto, escribir el equivalente a un valor absoluto cuando x es negativo. Claro, porque tiene doble variante, no sabe si es positivo o negativo, es un valor absoluto. Por eso ponen las dos ecuaciones más, los dos términos, ¿no? Sí, O sea, y en uno que es esta, positivo y el otro que es negativo. pero el orden de la inecuación no cambia en ninguna de las dos todavía. Porque no multipliqué por algo negativo de los dos lados en ninguna de las dos. Lo único que hice fue reescribir esto. Lo que estoy viendo es que cuando sigo escribiendo, dejamos de ver lo que escribo. Entonces, es o, a ver, acá. Esto, ahí vamos. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Una cosa ocurría cuando el x más 1 lo pasamos multiplicando o multiplicamos de los dos lados por x más 1 y ese x más 1 es positivo, y otra cosa ocurre cuando multiplicamos de los dos lados por x más 1 y ese x más 1 es negativo. ¿Sí? Entonces, nosotros acá lo único que hicimos fue plantear una inecuación racional. Ahora la tenemos que resolver. Esto podría tener acá, así. Ah, ah. Esto es el planteo, ¿sí? Entonces, ahora vamos a resolverlo.
Entonces, X va a ser mayor o igual que X a la 2 más X y X va a ser mayor que menos 1 o X va a ser menor o igual que X a la 2 más X, lo único que hice fue distribuir, y X va a ser menor que menos 1. ¿Sí? Este renglón está reescrito ahí y este renglón está reescrito ahí. Este es otro paso. Profe, preguntan en el chat por qué no es menos X. Es porque ya cambió la desigualdad, ¿no? ¿Por En el qué segundo no es término. menos X? Sí. Porque estoy Después de distribuyendo lo. después de lo X menor o igual que X por X, X a la 2. Y X más X por más 1 más X. No, del lado de la izquierda. Vio que en la primer desigualdad que usted puso era menos X menor o igual que X más 1 o que X, algo así. No recuerdo bien. A ver, esperen un poquito. Para los que están para los que no ven bien, ahí les comparto el pizarrón. Por ahí así lo pueden Sería ver en mejor. el segundo término que puso menos X sobre X más 1 mayor o igual que X. ¿En este? Ah, pero Claro, nuestro vio que está menos X. Sí, está bien lo que me están diciendo, pero miren cuál es nuestro subproblema. Nosotros estamos acá, O sea, está resolviendo la primera desigualdad. solamente esta estoy resolviendo, exactamente. A ver. Esta. Todavía no llegamos a eso. ¿Vieron lo que son estos ejercicios? Recién estamos planteando esto. ¿Estamos todos ahora? Bueno. Entonces. Vamos a volver a resolver esta. Estamos con una inecuación racional. El menos X está en la otra inecuación racional. Entonces. Vamos a ver si podemos resolver más esta. Perdón. Vamos al primer renglón verde. A X. Profe, en ese primer renglón, Sí. ¿podés pasar restando el más X? Sí. El de arriba, para la izquierda. Sí. ¿Y qué pasó? Entonces X menos X. 0, y te queda que 0 es mayor a X cuadrado. Muy bien, me gusta. Mayor o igual. Sí, no sé por qué me puso negro, por eso, pero espérenme que... a ver, Creo que ese es el fondo de donde escribe. sí, pero le pongo ninguno. A ver. Sí, es el fondo, pero...
La letra puede ser. Claro, donde está el A, ahí por ahí, es eso, es el subrayado. Ahí le puso el paréntesis. 0, me habían dicho 0 mayor o igual, muy bien, están todos despiertos, estamos todos en clase. 0 mayor o igual, no es tarea menor que x a la 2. Ahí vamos. Y ahora nos queda ix mayor que menos 1, que ese lo transcribimos porque ya ese afortunadamente lo resolvimos. Cerramos paréntesis. Creo que ahora puede llegar a entrarnos todo en un solo renglón, cosa que nos ayudaría. Entonces, y en el segundo renglón, en el tercer renglón verde, ¿podemos hacer lo mismo? ¿De pasar la X restando? Profe, ¿por qué quedó el 0 ahí? No escuché bien justo. Porque a esta X le restamos esta X. Ahora, entonces, a esta X ahora le restamos esta X, como dijo el compañero, y 0 menor o igual que X a la 2. Y X menor que menos 1. Justito. Entonces, ahora tienen que pensar muy tranquilos. ¿Por qué? Porque no es cuestión, puede ser una cuestión raíz, ¿sí? Pero si nosotros tenemos que pensar que x a la 2 sea menor o igual que 0, habíamos visto en propiedades que sea menor o igual es que sea menor o que sea igual. X a la 2, ¿puede ser menor que 0? No, porque siempre está positivo. Pero puede ser igual a 0. Puede ser Sí, igual igual a 0. Muy bien. Entonces, X acá nos queda otra que sea 0. Y X mayor que menos 1. ¿El 0 es mayor que menos 1? Sí. Sí, bien ahí. Entonces, nos queda un numerito solamente. Y después, cuando tengo que evaluar que x a la 2 sea mayor o igual que 0, ¿cuándo va a ocurrir eso? Siempre. Todos los reales. Siempre, todos los reales. Muy bien. Entonces, para todo, x perteneciente a los reales. ¿Y qué reales son menores que menos 1? Desde menos infinito hasta menos 1. Muy bien. Entonces, hemos terminado de resolver la primera ecuación y obtenemos entonces un conjunto solución. Le vamos a llamar solución A. Profe, Sí. me perdí ahí cuando puso x igual a 0. Bien, porque nosotros lo que nosotras hacemos es situarnos en que x a la 2, ¿sí? Tenemos que evaluarlo como de menor o igual que 0, pero es una potencia de exponente par. Entonces, si es menor o igual, tiene que ser menor o tiene que ser igual. Una potencia de exponente par no puede ser menor a 0. Pero una potencia de exponente par sí puede ser igual a 0. Por esta razón, el 0 nos soluciona. ¿Y cómo lo escribimos a esto? Al 0 le unimos el intervalo que
va de menos infinito, ¿a dónde está el infinito? Si está el infinito, está. Hasta menos 1. Y ahí logramos la solución de un subproblema. Entonces ahora lo que hacemos es resolver el segundo subproblema. ¿Sí? Que es la inecuación que a ustedes les había quedado el interrogante, esta. ¿Sí? Vamos, ahora Qué largos apareció el son menos x. ¿Eh? Qué largos son estos problemas a pesar de que apareció como algo simple. Yo en algún momento les había comentado de cuando uno logra comprender. A veces que yo les pida lecturas suele ser tedioso, porque cuando uno hace la primera lectura, lo que ocurre es que la comprensión es de poquitas cosas, entonces hay poco placer. Por esa razón le sacamos el cuerpo a leer. Pero cuando nosotros logramos leer, a medida que vamos teniendo más elementos que provienen muchos de esa lectura, vamos logrando comprender más y se incrementa el placer. Ese placer de la comprensión es el que hace que haya personas que puedan sobrellevar situaciones muy complejas solamente por ser intelectuales, porque tienen el placer de esas comprensiones, que los hace seguir adelante y salir adelante. Si ustedes logran encontrar esa belleza, van a poder entender por qué los profesores y las profesoras estamos horas de clases resolviéndoles ejercicios así de complicados, cosa que ustedes también pueden hacer. Pero es encontrarle la vuelta y pasar esa primera etapa difícil en donde hay poco placer por haber poca comprensión. Bueno, entonces, ahora tenemos que resolver otra inecuación racional. Pero esto, a ver si logramos, si puedo copiar de acá, porque lo único que cambia es el menos x. A ver. ¿Por qué son felices los bohemios? Podríamos explicar. Entonces, el menos x y el menos x. Entonces, lo único que hicimos fue pasar multiplicando el x más 1, como la otra vez, y ahí estamos considerando el x más 1 positivo. O pasar multiplicando el x más 1 e invertir el orden, porque el x más 1 lo estoy considerando negativo. Este planteo ¿tiene algún cuestionamiento? Profe, yo tengo una duda que es de dónde sale el x más 1 mayor o menor que 0. Bien, entre las propiedades que nosotras y nosotros leímos en el PDF, hay una que nos dice que cuando multiplicamos en una desigualdad, en una inecuación, por un número negativo, se nos invierte el orden. Entonces, nosotros no sabemos si el x más 1 es positivo o negativo. Nosotros a priori no tenemos la menor idea qué valor va a tomar x, porque x recorre todos los reales que nosotros veamos que después son permitidos. Pero en principio tenemos que considerarlos a todos los reales. Entonces, el x más 1s puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Por qué no considero el 0? Porque está en un denominador, ¿sí? No hay manera que evaluemos al x más 1 como 0. Entonces, si ese x más 1 que multiplica es positivo, no va a cambiar el orden. Va a ser mayor o igual y va a seguir siendo mayor o igual. Ahora, si el x más 1 que multiplica es negativo, este mayor o igual
pasa a ser menor o igual. Y la manera que tengo para escribirlo, por no saber qué número negativo es de esta manera. Porque negativos hay infinitos negativos. Y X recorre los reales. Entonces, ¿qué negativo es? Ni idea. Yo tengo que considerar a todos. Una vez que vayamos resolviendo, vemos quiénes solucionan, ¿sí? Entonces, por esa razón es que el planteo es de esta manera. ¿Ahora un poco más claro? Claro, sí, sí, mi duda era eso, porque se resolvía aparte también. O sea, porque se resolvía la ecuación en general y el x más 1. Pero es del denominador, ¿o no? Sí. Ah, listo. Bueno, a ver, esto por ahí amerita un descanso o algo distinto. El jueguito de valor absoluto, por definición, tiene cosas más fáciles que lo que estamos resolviendo. ¿Quieren hacer un impas con un jueguito? Y después volvemos. Bueno, ¿Sí? Bueno. Miren, les comparto las dos versiones. El primer link va al Quizzes online y el segundo link va al Quizzes offline. ¿Sí? Yo ahora ¿a dónde está el grupo de ustedes? Acá. Y a ver que ustedes los tengo en distintos grupos. Son muchos.
Profe, Diga.
Yo quería preguntarte algo del Quizzes. A ver, decime. Hay una, creo que es la pregunta 5 que te dice el valor absoluto de 7x menos 3 mayor o igual a 14. Sí. Yo puse que el centro de la interpretación geométrica era 3 y había puesto que estaba mal y que es 3 sobre 7. Y Sí. no entiendo por qué es 3 sobre 7. Mira, ustedes habían preguntado en la clase. Espera que encuentre. Acá está. Lo tienen ahí en el pizarrón. ¿Qué hacíamos cuando nos encontrábamos con algo así? Tenemos que resolver por interpretación geométrica valor absoluto de 5x más 10 mayor o igual que 1. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con este valor absoluto, ¿sí? Podemos dentro del valor absoluto sacar factor común 5. ¿Por qué? Porque la interpretación geométrica no me permite interpretar si x está multiplicada por 5. X tiene que tener un 1 adelante para poder multiplicar, para poder interpretar geométricamente. Entonces, lo que hacemos es sacar factor común, ese factor que es 5, después pensar que el valor absoluto del producto es el producto de los valores absolutos. Podemos evaluar el valor absoluto de 5, que es 5, y 5 por valor absoluto de x más 2 queda mayor o igual que 1. Pero para la interpretación geométrica, el 5, aunque lo hayamos sacado del valor absoluto, no es posible que esté ahí. Entonces multiplicamos por un quinto, y ahí lo que hacemos es quedar con la forma interpretable geométricamente. Valor absoluto de x menos el centro mayor o igual que un radio. Entonces, en el último podemos ver lo que es centro y radio. En este no podemos evaluar qué es centro y radio, porque no está interpretable geométricamente. Claro, ahí entendí. Yo pensé que podía sacar, por ejemplo, ahí el 5 así nomás y no, pero afecta también, sería todo lo que está dentro. Por eso, Bueno. o sea, yo pensé que era 3, y entonces al responder cuál era el radio, lo respondí bien, pero no al centro. Porque Bueno. como que hice todo ese análisis, pero bueno, me faltó eso. Bueno. Gracias. De nada. Profe, Diga. entonces si entendí bien ese ejercicio, porque también me había quedado una duda, como la de la Bueno. compañera. Bueno. El 5 entonces queda como si estuviera multiplicando lo de adentro del valor absoluto, y por eso el centro era 3/4, o sea, no me acuerdo si era 3 sobre 7 o algo así. 3 séptimos. Sí. Sí. Eso. Sí. Sí, sí. Ah, buenísimo. Y tenía otra duda del juego también. A ver, dígame. Porque hay una pregunta que dice valor absoluto de x menos 1 igual a menos 1 y lo puedo resolver por propiedad, interpretación geométrica y definición. Y yo había seleccionado las 3 y me dice que es incorrecta, que es solamente por definición y por propiedad. Y no entiendo por qué no puede ser por interpretación geométrica. Bueno, no puede ser por interpretación geométrica porque no podés tener un radio negativo. En geometría, en estas cuestiones que estamos viendo, estamos considerando el radio como una distancia a desplazarme. Entonces no es posible desplazarse menos 1, ¿sí? No es un radio posible. ¿Vos podrías construir una circunferencia de radio menos 1? No. Bueno, es esa misma noción de radio. Entonces necesitamos que ese radio sea mayor o igual que 0. Esa es la razón por la que no podés resolverlo por interpretación geométrica. Cuando te dice que lo podés resolver por propiedad,
No es por la propiedad que nos permite desdoblar el valor absoluto, ¿sí? Vamos a ver qué propiedad. No es esta propiedad, porque este K tiene que ser mayor o igual que 0. Lo que nosotros podemos hacer es razonar en función de otra propiedad, que nos dice, que es la propiedad 1, que el valor absoluto de x es mayor o igual que 0 para todo x real. Entonces, el valor absoluto de x nunca puede ser igual a menos 1, y por esta razón decimos que el conjunto solución de esa ecuación es vacío, y nos valemos de esta propiedad. Buenísimo, profe, gracias. De nada. Y por definición se pueden resolver todos. Lo complejo es cuando solamente podemos resolver por definición, porque a veces queda bastante tarea. Claro, Profe, que sería y como el caso que vimos. Como el que estamos viendo, exactamente. Ese no tenemos otra manera de resolverlo que por definición. profe, Diga. entonces si lo que está después del igual o del mayor o del menor es negativo, no se puede definir por interpretación geométrica. Exacto. Ok. Necesitamos un radio mayor o igual que 0. Muy bien. Entonces, para saber si se puede resolver de otra manera que no sea por definiciones, fijándonos si podemos aplicar propiedades, ¿o no? Sí. Ok, gracias. Porque a veces las propiedades, hay propiedades que nos permiten más que lo que interpretamos. A ver, por ejemplo, nosotros ahora pudimos utilizar la propiedad 1, que no es ni la propiedad del mayor ni la propiedad del menor, pero es una propiedad que nos permite hacer un razonamiento. ¿Por qué? Y porque no podemos decir que un valor absoluto sea negativo. Un valor absoluto como el que estamos viendo, como el que nos quedó inconcluso, es el valor absoluto clásico de un final. Por esa razón, quería que tengan un ejemplo de ese estilo. ¿Y en los parciales también se toman cosas así o capaz que por propiedades o cosas así? No, en los parciales van a ser ejercicios más parecidos a los del trabajo práctico. A los del trabajo práctico, a los de los jueguitos. Profe, Profe, uy, ¿ya hay fecha definida del primer parcial? La fecha del primer parcial. Miren. Lo más probable, claro, porque sabemos que es la semana del 19 al 23. Es decir, que puede ser el 20 o el 22. Y yo creería que el 20. Ok. profe, ¿y hay teoría en el parcial o es solo práctica? En los parciales se toman ejercicios prácticos. La cuestión es que en la matemática universitaria vos utilizás la teoría para resolver los ejercicios. Miren ahora, cuando yo les dije, ¿por qué valor absoluto de x igual a menos 1? Lo puedo resolver por propiedad. ¿A dónde fui? A la propiedad 1 que tengo en el teórico.
Recién cuando estábamos haciendo todos juntos el razonamiento, los pasé por las propiedades de números reales del teórico. ¿Qué producto de potencia de igual base? ¿Qué división de potencia de igual base? ¿Qué menor o igual es menor o igual? Tenés que saber el teórico para resolver los ejercicios. No son teoría y práctica cosas disjuntas. Son dos seres simbióticos, digamos. A ver. Vamos a ver cómo les fue con esto. Vamos a cerrar con el quizzes. Esperen que estoy buscando el que ustedes están jugando o estuvieron jugando. Profe, una pregunta. El Sí. parcial va a ser con todos los, va a ser de todo el trabajo práctico, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí, sí. A ver. Eso, los temas que incluiría son los del TP. Sí. Y nos queda la primera semana de matrices. Por ahí algo elemental de matrices también podemos llegar a evaluar. Profe, ¿y cómo sería? ¿Sería múltiple choice o nos van a pedir que mandemos fotos de los ejercicios? ¿Cómo es un parcial en álgebra y geometría 1 en este módulo? Ustedes van a rendir un cuestionario, ¿sí? Que es similar a las quizzes, pero es un cuestionario de PEDCO, ¿sí? Y además van a subir una tarea. La tarea resuelven en hoja y papel con el mayor detalle posible, con virome. Después la escanean con el celular y con formato PDF nos suben la respuesta a PEDCO también. Queda todo en PEDCO. Entonces, ustedes tienen que sumar 60 puntos entre las dos actividades, o más. Y bueno, tienen una hora Ahí se para tiene que cada... poner miembro a miembro y todo eso, ¿no? Sí, todo, con detalle, como cuando resuelven en el cuaderno de ustedes. No me escriben ¿Qué solamente la sería, solución. profe, el cuestionario más una práctica? ¿Sería lo que tienen que subir? Sí, es que el cuestionario también son ejercicios prácticos. Lo que ocurre es que todavía sigue siendo importante cómo escriben matemática, y en este momento el final se está tomando totalmente escrito en papel. Entonces ustedes tienen que ir ejercitándose, porque si no después el final, ¿cómo lo...? Si el final ya fuera por cuestionario, por otra forma de evaluación, pero sigue siendo escrito todo, son 3, 4 ejercicios, 5, todo escrito en una hoja. Escaneados y los suben en PDF. En el Hola, chat Caro. preguntan, Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Hola a todos y todas. Hola. Hola, Iba- profe.